La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de los huracanes y los terremotos en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Luis Caldera Ortiz, quien es historiador del municipio de Coamo. Luis, vamos a comenzar con los huracanes y los ciclones. Primero, ¿cuál es la diferencia entre ciclones y huracanes? Sí, primeramente, antes de contestar la pregunta, un saludo a todos los radioescuchas que estén sintonizando en estos momentos. ¿Qué diferencia hay entre ciclón y huracanes? Es lo mismo. Lo que cambia es la ubicación geográfica. Huracanes es para el Caribe, vocablo asociado al lenguaje taíno. Pues, en el caso del ciclón es para el Océano Índico. Así que en términos de identificación, pero no hace una diferencia en cuanto a intensidad como tal. Aquí alguna gente le llaman ciclón. De hecho, antiguamente usaban esa palabra, que ya no se usa tanto, ¿verdad? No, ya, de hecho, huracán. Otro término que se utilizaba mucho era temporal. Temporal era otro. Temporal era bastante clásico, vamos a decirlo de esta forma. Incluso pues hay una publicación de Luis Alivia de hace ya más de 50 años que se tituló Historia de los temporales en Puerto Rico. Así que te podrás imaginar que eran otras palabras alternas para identificar un sistema de intensidad. Y había hasta unas plenas y eso, ¿verdad? Sí, el temporal. Sí, definitivo. Hay una plena bastante famosa de temporal. Ahí viene el temporal. Sí. Temporal. Luis, entonces, háblanos de los huracanes. ¿Desde cuándo nosotros tenemos conocimiento que han pasado huracanes aquí? Los sistemas tropicales se han estado registrando técnicamente desde los primeros días de la colonización. Y se empieza el proceso de colonización de la isla. El primer sistema registrado en territorio al lado de aquí, de Puerto Rico, pues fue a mediados de agosto de 1508. Una de las barcazas de Juan Ponce de León pues sufrió daños allá en la costa oeste, en el área de Guánica, de los Guánica, lo que hoy es Laja. Así que ya las incidencias de los huracanes en documentos pues se están cifrando desde los inicios. En total, desde esa época hasta estos tiempos modernos, pues Puerto Rico ha tenido entre 95 a 100 sistemas tropicales afectando directamente o indirectamente. ¿Cuáles son los directos? Los directos son los que pasan por encima, los María, los San Felipe, el Georges. ¿Cuáles son los indirectos? Por ejemplo, Ernesto, recientemente, pues es una tormenta tropical de efecto indirecto. Así que, pues, bajo esa dinámica, pues, se han registrado constantemente en los documentos y hemos encontrado un patrón que por siglo, la llegada de huracanes intensos al área de Puerto Rico, pues son mínimas, son de 3 a 4 por siglo. Constantemente lo encontramos desde el siglo XVI hasta la actualidad, así que hay un patrón y la historia nos está indicando que eso está pasando. ¿Y cuál es tu fuente en términos de esos huracanes antiguos? Las fuentes en su mayoría son del Archivo General de India. Claro, complementada con el Archivo General de Puerto Rico, el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Ya en el siglo XIX tenemos la Gaceta, rotativos locales, como el Ponceño, que se publicaba en Ponce. Pues es múltiple, vamos a decirlo de esta forma. Y ya las últimas son orales, vamos a decir, ya más orales, fuentes periódicos, en el caso de Georges, lo que es María y Fiona. Okay. Entonces, cuéntanos de cuál es el huracán más antiguo que tú tienes, que hay evidencia de que pasó en Puerto Rico, y cómo se llamaba y quién le puso el nombre. Mira, en aquella época se entiende que el primer huracán intenso pues sucedió para el 30 de septiembre de 1526. En aquella época pues el viejo San Germán estaba emigrando entre Añasco y Aguada. En aquel tiempo, pues, ese huracán hizo mover el asentamiento a otra parte, así que pues fue bastante intenso. Pues claro, y importante, pues en aquella época no había instrumentos de medición. Pues obviamente nuestra mejor herramienta es la descripción de daños alrededor de impacto, y ahí es que sabemos más o menos qué intensidad ponemos a asociarla, tal vez un fenómeno categoría 1, categoría 2. Pues bien importante, en aquella época todavía en el siglo XVI los sistemas tropicales no se le daba nombre per se, sino la fecha del evento. El documento en ese primer siglo pues se identifica de esa forma. Ya en el siglo XVII, pues al criollizarse ya Puerto Rico, a adquirir ya sus características ya más criollas, pues se empieza a utilizar el nombre del santoral del día para identificar, para dejarlo como referencia
descriptiva. Así que pues, historiadores en el futuro, pues este primer huracán del 1526 pues se le denominó San Francisco, que era el día del santoral. También otro sistema de gran intensidad que sabemos que fue típicamente un huracán categoría 4 fácilmente, sucedió entre el 11 y el 12 de septiembre de 1615, huracán San Leoncio. En aquella época, pues, la estructura, varios antes de esos días, la isla de Puerto Rico había sufrido un sismo de intensidad. Por lo que el sismo de intensidad no tumbó, pues San Leoncio lo acabó de arrebatar, de arrematar, vamos a decirlo de esta forma. Ok. ¿Y luego qué otro huracán vino? Otro huracán intenso que podemos denominar, que sí dejó bastantes necesidades, tenemos a Santa Rosa de Lima en el 30 de agosto de 1738. Tenemos así también... ¿Hubo muertos en estos huracanes? Mira, en estos sistemas tropicales, prácticamente los documentos no se habla apenas de mortandad. Y claro, eso tiene su razón. En aquella época la mayoría de las estructuras que existían en la isla pues no eran sólidas, pues eran madera con yagua, pues son estructuras que solían caerse rápido. Así que pues ¿dónde esta gente se refugiaban? Pues prácticamente en las pocas sólidas que existían. Pues también el criollo, a través del siglo XVII, ya el siglo XVIII se hace más evidente, pues como que empieza a darse cuenta que una estructura en forma baja, triangular, pues era muy efectiva ante los vientos de estos sistemas tropicales y cada propiedad de hacienda, pues estos que como conocemos hoy en día como las tormenteras, pues no podían faltar. Así de esta manera las cuevas también pueden ser otro elemento en algún lugar para protegerse. Así que también, bien importante, la población de Puerto Rico no era muy numerosa. Todavía, hasta el 1700, Puerto Rico si tenía 10,000 habitantes era mucho. Así que pues esta dinámica de sistemas tropicales dejando fallecidos, pues viene más ya en el siglo XIX, cuando la población ya está aumentando grandemente, pues estamos hablando que ya en el 1800 habían 200,000 habitantes, ya a mediados del siglo ya había subido a 500,000, ya para cuando viene San Ciriaco en el 1899, pues Puerto Rico tiene una población de 1,000,000 de personas. Pues en el caso de las más mortíferas, pues tenemos San Ciriaco comandando este renglón con 3,300 muertes durante el evento. Eso es bien importante, durante el evento. Tenemos el San Narciso. ¿Por qué es importante durante el evento? Durante el evento porque son personas que fallecieron directamente con las consecuencias del agua, especialmente el agua. De hecho, San Ciriaco... Ahogado. Exactamente. San Ciriaco llegó temprano. San Ciriaco te llegó a las 9, entre 9 a 9:30 de la mañana. ¿Qué significaba? En aquella hora muchas personas estaban trabajando en la agricultura, en haciendas, cercano a los ríos. Estamos hablando de un sistema tropical que dejó fácilmente una acumulación de 26 pulgadas de lluvia en un periodo de 24 horas, que vino a romperse con el huracán María. Y obviamente ahora traigo el huracán María, pues obviamente pues los estudios de las universidades de Washington, por ejemplo, que dejó a base de los registros notariales y todo esto demográficos, pues reflejaron una cantidad de 4,600. Pero son post-huracán. ¿Qué significaba esto? Durante el evento, si daños directos con María son de 30 a 35 personas fallecidas durante el evento del huracán. ¿Qué quiere decir? Que el otro 4,500 restantes pues están asociados por la falta de agua, la energía eléctrica, especialmente también algún tipo de enfermedad que se haya surgido en este proceso post-huracán, pues obviamente la mayoría de estas defunciones pues concuerdan con estos periodos. Por eso es que todavía, en mi opinión, San Ciriaco sigue siendo el huracán que ha dejado más muertes durante el evento. Por eso le dije durante, ¿verdad? Okay. Para que nos esté escuchando vea la diferencia de lo que estamos hablando. Y María, el número de muertos fue parte después del evento. El 95, vamos a decir 98%. Vamos a decir, o sea, es que después del evento es que después que pasa el huracán, ¿verdad? Claro. Que es por los ríos, etcétera. Y de hecho, las cantidades de funciones, por ejemplo, personas que fallecieron de un infarto, así, ¿sabes? Pues, obviamente, pues la forma que se hizo el estudio, pues obviamente no fue tan aplicada como para certificar esa cantidad como tal. Que se volvió debate en aquel tiempo, en las redes sociales y en la prensa también. O sea, ¿tú dirías que entonces San Ciriaco es el peor huracán que hemos tenido? Por lo menos en términos de mortandad directa. Mortandad directa. ¿Y qué sabemos de ese huracán? O sea, porque en aquel tiempo obviamente no había internet ni nada de esto. ¿Cómo la gente se preparaba para un huracán? En aquella época, pues mira, había alguna dinámica. Por ejemplo, si la temporada de verano, pues si había mucho aguacate, podía ser señal de mal tiempo.
el árbol el yagrumo, el que cambia las hojas de color, el comportamiento anómalo de los animales, pues también podría ser una variante. Pero por lo general estos sistemas tropicales llegaban hasta todavía antes de 1870, que es cuando ya está el telégrafo, está el Departamento de Obras Públicas, pues tiene un primitivo sistema meteorológico. Pues hasta antes de 1970, pues estos sistemas tropicales llegaban en los cascos, en los pueblos, fuera de aquí de San Juan, pues estaban las campanas de la iglesia, era un método eficaz para poder avisar a la gente. Estas campanas podían emitir sonidos por varias millas a la redonda y pues obviamente la gente tenía que salir a correr a las tormenteras o a lo que tenía más resguardo para pasar el evento. Así que pues obviamente, pues como te había comentado, estos megasistemas tropicales, como no son tantos por siglo, por lo tanto, pues obviamente, pues por lo menos no había tanto ese riesgo de tener todo, como dicen, todos los años un sistema encima, vamos a decirlo de esta forma. Así que como tal, en el pasado llegaba al instante. Técnicamente había que dejar todo lo que estaba haciendo para irse a resguardarse. Ahora, la gente sabía que había un periodo del año que era donde venían los huracanes, ¿verdad? Sí, o sea, no lo esperaban claro. en diciembre ni en febrero. Claro, o sea, ellos definitivo. sabían que era que el mismo de ahora, agosto, septiembre, octubre, ese periodo. Sí, entre agosto, el grueso de los sistemas tropicales que se han registrado en Puerto Rico, el 95% son entre agosto y octubre. Obviamente en aquella época las personas por crónica, padre a hijo, abuelo a nieto, pues hablaba su experiencia. Mira, cuando yo tenía tal edad, pues en este mes se experimentaban la tormenta fuerte. Pues obviamente estos relatos van pasando de generación en generación, de boca en boca, y ya se va cogiendo esa noción de que los meses de verano hay que estar bien pendientes, especialmente lo que es agosto y septiembre, como tal. ¿Cuándo fue San Ciriaco? San Ciriaco fue el 8 de agosto de 1899, primer sistema tropical bajo la era estadounidense. Ok. Eso es muy importante. De hecho, pues todavía, al igual como pasó con el huracán María, pues el gobierno estadounidense pasó meses tratando de resolver la situación de hambruna, el mantener el orden. Pero obviamente no estaban preparados, porque en Estados Unidos, fuera del área de Florida y en la parte este del Atlántico, pues y la del Golfo, pues no se experimentan sistemas tropicales. Así que pues obviamente la inexperiencia un poco ante como un evento tropical de magnitud, pues obviamente también hace efecto en aquel tiempo. Y teníamos en aquel momento un gobernador militar, ¿correcto? Claro, sí, había gobierno militar. El ejército participó, ayudó en términos de ayudar a la gente con ese huracán. Sí, y el racionamiento de comida, obviamente todo, sí, la asistencia, sí, sin duda alguna. Duró meses en la Gaceta de Puerto Rico, ahí por semanas, ahí como dicen, hay este material informativo relacionado con el efecto post-huracán, que de hecho, si alguna estudiante de historia, si está escuchando el programa, ¿verdad? Que sé que lo escuchan, un buen tema de tesis, pues sería el trabajo de ver los eventos post-huracán de San Ciriaco. Pues hay muchas fuentes. ¿Qué te recuerdas de lo que les viste en esos archivos? ¿Cómo qué? Perdón, ¿Qué eventos sucedieron después del huracán que te recuerde? Por ejemplo, abajo de la Gaceta, el desorden, la gente está desesperada. ¿Robando? Sí, definitivo, robando, pues mantener el orden no es fácil, como te dije, la inexperiencia, pues obviamente pues se vuelve, vamos a decirlo, como un día conflictivo. Así que que prácticamente eso ayudó mucho. De hecho, la siembra de café se vio grandemente afectada. Y otro evento importante fue que a largo plazo San Ciriaco ayudó mucho a que al degradarse la moneda, pues las personas, muchos hacendados, pues tuvieran verse obligados a vender sus tierras. Así que se va transformando San Ciriaco en un elemento importante que permite que ayude a la llegada de grandes compañías azucareras y tabacaleras y se vaya transformando lo que es la economía de Puerto Rico. Así que pues ese efecto interesante se da después de San Ciriaco a mediano y a largo plazo. ¿Y qué sucede después de San Ciriaco? ¿Qué otro huracán tenemos? Otro huracán que sí, San Ciriaco fue en 1899. Luego de ahí apenas la isla tuvo visitas de temporales. Pues ahí tenemos a San Felipe. En 1926, el 23 de julio de 1926, San Liborio afectó a la isla de forma indirecta. Unos pueblos en el norte, otros en el sur no. Pero el 13 de septiembre de 1928,
pues San Felipe, que en términos de medición meteorológica, pues fue el primer sistema tropical que se registraron vientos de 160 millas aquí en el área de San Juan. Así, cuando los vientos llegaron a 160, el aparato meteorológico se rompió. Pues obviamente no se sabrá si el huracán tenía más intensidad de lo que usualmente es, de lo que se registró, pero sí, pues en aquella época todavía la mayoría de las casas, el 90% de las residencias en Puerto Rico era de madera. ¿Qué quiere decir? Que apenas no habían estructuras sólidas. Así que pues las pérdidas estructurales fueron bastante amplias en aquella época. A base como tal general, pues las pérdidas asociadas a San Ciriaco fueron de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en el 1928, pues era equivalente como a unos 2.000 millones de dólares hoy en día. Claro, bien importante, pues no tenemos la complejidad de transporte que tenemos hoy, no tenemos la complejidad de comunidades establecidas en lugares en donde hay riesgo de inundación, que obviamente en estos sistemas tropicales mayormente no es tanto el viento, es el agua. La acumulación de agua es la que siempre va a ser mayormente peligrosa, y en aquella época pues los daños productos por San Ciriaco son bastante considerables. Así que a pesar de que la madera pues no era un material costoso. Así que por lo tanto pues San Ciriaco, antes de María, el último huracán de gran intensidad a azotar la isla había sido San Ciriaco. Ahora, San Ciriaco cruzó la isla de lado a lado, o sea, ¿qué sabemos? De este a oeste, sí. De este a oeste. Sí, exactamente. O sea, por el mismo medio. Sí, entró por esta área de Yabucoa, entre Yabucoa y Patilla, pues ahí cruzó la isla, saliendo por Aguadilla, por allá. Pues. Y en el caso de San Felipe, igual. Sí, San Felipe, esta es la ruta de San Felipe. ¿Y San Ciriaco? En el caso de San Ciriaco se entiende que entró más por el sur. Cruza la isla también de punta a punta y sale por el área oeste, entre Cabo Jojo o Mayagüez. En el caso de San Ciriaco también la traslación fue lenta. Y la velocidad de traslación en los sistemas tropicales también juega un bastante efecto en la lluvia. Entre más tiempo está lloviendo en un área, pues mayor va a ser el riesgo de inundación. Así que es por eso que San Ciriaco dejó pues precipitación récord por más de 120 años. Así como pasó María. María también fue un huracán de lenta transición. Así que por eso es que los daños se van multiplicando por cada hora que va pasando. Así que estos sistemas tropicales, pues todos han tenido sus particularidades. Claro, en el caso de la época de San Ciriaco, pues las casas eran de madera, pues todavía había casas de paja. En el caso de San Ciriaco es lo mismo. Había menos casas de madera, más de paja. Pues las personas solían vivir más cercanas a las quebradas por la cuestión de tener el agua disponible. En aquella época, pues el agua era recurso vital. El sistema de agua potable no existía. Ya en el 1928 existía. Y ya con María, pues tenemos un montón de comodidades que realmente que es muy diferente a ese mundo, a ese tiempo. Luis, tú mencionaste ahorita las tormenteras. Explícale a nuestros radioescuchas qué son las tormenteras. Pues las tormenteras son una estructura con un diseño particular en forma de triángulos, bajas. Este tipo de estructuras mayormente las hacían de paja y madera, pero a pesar de eso eran efectivas, ya que ahí entraba hasta el dueño de la hacienda si era necesario. Así que pues... ¿Qué tan altas eran? Eran apenas de 3 a 4 pies, eran bajitas. Eso permitía que el viento no llegase abajo. Por lo general el viento sopla en superficies altas, no abajo. Así que pues las estructuras de superficie alta van a sufrir más. Las que son bajitas, con ese estilo así bajita, pues apenas sufrían efectos. Así que, ¿cuántas personas caben en una tormentera? Va a depender del tamaño. Habían tormenteras que pueden entrar 10 personas, habían otras que pueden entrar 30. Así que pues todo el tamaño iba a depender de las necesidades de la hacienda, vamos a decirlo de esta forma, la cantidad de personas que vivieran dentro de misma. Así que por lo tanto fueron muy útiles. ¿Y en San Felipe se usaron también? Sí, en San Felipe sí, tenemos muchas noticias y todavía está en Santa Clara también, en 1956. Santa Clara fue el 12 de agosto de 1956. Santa Clara fue un huracán... Espérate, antes de entrar a Santa Clara, o sea, después de San Ciriaco no hay ninguna otra tormenta grande hasta San Felipe, hasta ¿verdad? San Felipe. Lo otro fue incidental. Sí, los indirectos, okay. que en estos periodos se caracterizan por eso. Pero los indirectos no causan mucho daño, ¿no? ¿O sí? Por regiones. Okay. Por región. Si una tormenta como Ernesto, que pasó por el norte, estos sistemas tropicales, su fuerza mayormente está en el cuadrante noreste.
si el sistema tropical pasa por el norte de la isla, el cuadrante sur es de menor extensión. Por lo tanto, pues el área metropolitana se ve afectada. Pero en el área sur y el área oeste apenas se sienten efectos del mismo. Y si el sistema tropical pasa por el sur de la isla, según la distancia, pues entre más cerca esté, mayor cantidad de agua y viento va a dejar. Si pasa un poco alejado, la lluvia, gran parte de la isla recibe agua, pero no tenemos el impacto directo del centro de vórtice, que es el centro, que al fin y al cabo es el centro de referencia de ubicación del sistema tropical. No olvidemos que estos sistemas tropicales pueden a veces medir 300 y 400 millas de extensiones náuticas. Por lo tanto, si el sistema tropical, como dije, si pasa por el norte, pues los efectos en buena parte de la isla no se van a dar. Si el sistema pasa por el sur, sí la isla va a tener el efecto, siendo el área sur la más afectada. Por eso dije que va a depender, según la región, que el sistema tropical se acerque en su punto más cercano. Ahora, Luis, ¿qué sucedió en San Felipe en términos de cómo Puerto Rico manejó ese huracán? Tenemos que ver que ya Estados Unidos llevaba 2 décadas aquí y ya había un gobierno más fuerte local en Puerto Rico. O sea, había una Cámara de Diputados más fuerte. O sea, ya Puerto Rico estaba más organizado en el 28 que en el 99, que era un gobierno militar que acababa de llegar. Sí. ¿Cómo diferenció el manejo de este huracán aquí en Puerto Rico con el gobierno americano, con el gobierno de Puerto Rico? Mira, el manejo fue lento, porque es que San Felipe coincidió con la Gran Depresión, vamos a decirlo de esta forma. Pues obviamente, sí, el gobierno da su asistencia, pero todavía en esa época las personas se levantaban, emprendían la labor de construcción otra vez. Pues obviamente sí, el gobierno facilita las cosas. Donde viene la ayuda como tal, que puede asimilar la destrucción, viene con los programas La Prara y La Prera, 5 años después. Así que, pues, en términos de ayuda, claro, sí, la asistencia está, la Cruz Roja, pues la asistencia civil, evitar epidemias, eso está. Para mí, esa es la principal ayuda. Evitar que surjan los brotes de enfermedades. Y ya Puerto Rico había pasado la cuestión de la pandemia también. Sí, la Primera Guerra Mundial había pasado también. Sí, exactamente. Y bien importante, cada sistema tropical de intensidad, pues el riesgo de epidemias va a estar latente. Pues obviamente ya el gobierno estadounidense, teniendo ya esa conciencia, pues claro, vamos a evitar que se suban brotes de enfermedades. Así que ese para mi opinión fue el mayor impacto en esta dinámica post-huracán, post-San Felipe. Otro sistema tropical que pasó con una ruta similar al huracán Irma fue San Ciprián en el 27 de septiembre de 1932, que volvió a la costa norte. Todo este litoral sufrió bastantes daños, el área sur no tanto, como tal. Luego de San Ciprián... Ahora, ¿cuántos muertos hubo en San Felipe? San Felipe estamos hablando con unos 220 fallecidos. Menos que sí, San Ciriaco. Sí, mucho, menos, 3.000. 3.000 versus 200. Exactamente. La mortalidad... Ahora, ¿y los daños? Pues tiene que haber habido más daños, porque ya Puerto Rico estaba más poblado, había más edificaciones, ¿no? Los daños fueron estimados en unos $100 millones. Los de San Felipe. San Felipe, equivalente hoy en día como a 2.000 millones. Y en términos de la agricultura, que ya para ese tiempo la caña de azúcar era el principal producto en Puerto Rico versus el café, que era en el caso de San Ciriaco, ¿verdad? Y el café es más vulnerable a los huracanes, ¿verdad? Sí, en el sentido de que... los plátanos. Claro, el café es cultivo del frío, la montaña, donde más sopla el viento es en la montaña, por la altitud, entre más alto, más sopla. Así que el café se acabó de aniquilar ahí. Los plátanos ni se diga, el guineo. Pues obviamente, claro, bien importante, la asistencia alimenticia viene de Estados Unidos, que es otro aspecto importante. Sí eran sucesos que no existían tanto en el siglo XIX. Así que, pues, bien importante que una de las grandes diferencias es la asistencia. Es más fácil la facilidad. En el siglo XVI, XVII, XVIII, pues, la asistencia alimenticia, pues, era bien diferente. Era prácticamente... Había que enviar una goleta a lo que es Venezuela, a lo que es Colombia, y con la suerte de encontrarle alimentos para traerlo acá. Pero obviamente, pues, se pasaban grandes necesidades en aquella época. Por lo menos ya en el 1928, pues con San Felipe, al menos teniendo Estados Unidos, pues,
y los adelantos como el barco a vapor y todo esto, pues ayudaba a que por lo menos la hambruna no estuviese presente como tan significativo como otros siglos atrás. Ahora que en términos generales tú dirías que Puerto Rico estuvo mucho más preparado para manejar el huracán San Felipe que en el caso de San Ciriaco. Sí, ¿verdad? sí, definitivo, claro. Y segundo, de que no hubo tanta mortandad en el de San Felipe como en el de San Ciriaco. Pero yo tengo que asumir que hubo mucho más daño por la cuestión de que ya Puerto Rico estaba un poco más desarrollado. Claro, sí, 2 décadas sí, después definitivo. de la invasión de Estados Unidos. Sí, definitivo, en términos monetarios, pues sí, es mayor en comparado con San Ciriaco, eso sin duda alguna. San Ciriaco es el término del agua, la mortandad, que es más impactante, pero en términos de daños económicos, pues son menores. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de los huracanes y los terremotos en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Caldera Ortiz, quien es historiador del municipio de Coamo y que ha estudiado, investigado el tema de los huracanes y terremotos y tiene una publicación titulada La historia de los terremotos en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo Puerto Rico, siendo una isla caribeña, pues ha sido víctima de varios de los huracanes que han pasado en la región y que tenemos evidencia desde la colonización española que Puerto Rico pasaron huracanes desde el siglo XVI y nos remonta a el 1899 cuando tenemos datos del huracán San Ciriaco, que es el huracán que ha causado más muertes en la historia de Puerto Rico hasta el huracán María, que lo superó. Y vemos que este huracán pues azotó a Puerto Rico de una forma bastante fuerte, más de 3,000 muertes, y Puerto Rico no estaba preparado porque hacía un año Estados Unidos había invadido a Puerto Rico, o sea que el gobierno español ya no estaba aquí y lo que había era un gobierno militar y un gobernador militar, y entonces el gobierno de Puerto Rico no estaba bien estructurado en ese momento. Así que Puerto Rico no estaba en el mejor momento para poder coger los azotes de este huracán. Y entonces nos remontamos a San Felipe, que es el otro gran huracán en nuestra historia, que aunque no hubo tantas muertes, sí hubo unos grandes daños. Ya Puerto Rico estaba más poblado, había más edificaciones y esto sucede en el 1928. Vimos también que estos huracanes, desde que tenemos datos, es en el mismo periodo, el periodo después del verano, o sea, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. Ahora, nos quedamos hablando desde San Felipe, mencionaste que hubo un huracán que pasó por el norte, ¿no? San Ciprián, y después vino Santa Clara. Santa Clara, sí. Ese es el otro grande que tenemos. Ese entre 1932 al 1956, pues, como había comentado, sí, una que otra tormenta de baja intensidad, parecida a lo de Ernesto. Vamos a tener el caso de Ernesto, que es más reciente, así es más fácil. Pues fuera de eso, pues no es hasta el 12 de agosto de 1956, pues Santa Clara con una ruta de sur a norte, entrando entre el área de Ponce, Juana Díaz, Coamo, cruzando la cordillera central, saliendo por Arecibo. Pues en el caso de Santa Clara versus San Ciriaco, pues fue de rápido traslación. Santa Clara se movió fácilmente a más de 17 millas por hora. Bien importante, Santa Clara es el primer sistema tropical que afecta a la isla que es monitoreado por un satélite. Es un dato interesante.
Pues también Santa Clara, pues todavía en aquella época todavía había muchas estructuras de madera, vamos a decirlo de esta forma, en los campos. Así que por lo tanto, pues sí hubo sus daños también estructurales bastante indicativos, especialmente en la región central de la isla. Así también la agricultura, en aquella época, pues los frutos también se vieron afectados. Así que pues Santa Clara vendría siendo ese sistema tropical de largo periodo que afecta a la isla después de San Felipe. Así que prácticamente Santa Clara es ese primer evento, y de hecho es el último, porque ya en aquella época el Sistema Nacional de Huracanes en Miami, ya desde 1953, había estipulado darle nombre propio a los sistemas tropicales y eliminar el viejo sistema de darle nombre de santo. Así que pues en estos primeros años pues el nombre femenino era el que se utilizaba, por eso es que es Betsy. Así que luego, unos años después, pues se incorpora el masculino para darle mayores opciones de nombres a los sistemas tropicales. ¿Quién es el que le pone los nombres? El Sistema Nacional de Huracanes de Miami, el que hace el listado año tras año. ¿Desde San Ciriaco? No, desde 1953. Ok. Pero antes, ¿quién se los ponía? ¿San Ciriaco, San Felipe? Santoral del Día. ¿Ah, sí? El Santoral, sí, recuerda que esto, bajo España había una unión de iglesia y Estado. Claro. Pues obviamente, pues que sabía leer y escribir eran los miembros de la iglesia, del obispado, los sacerdotes. Pues ellos conocían los santorales de cada día del año, así que pues obviamente pues cuando sucedía un sistema de, vamos a decirle, intensidad que fuese impactante, pues le nombraban el el santoral de ese día, como una referencia de recuerdo. Porque no olvidemos que el 99,8% de la población isleña no sabía leer y escribir. Así pues, obviamente, el santoral se volvía como una referencia de crónica, así de identificación. Y esa costumbre de utilizar el nombre de santoral viene prácticamente desde principios del siglo XVII, ya mediados del siglo XVII. Es con el canónigo Diego de Torres y Vargas en el 1647 que vemos esta denominación de santorales a sistemas tropicales. Antes de eso era el día se identificaba como el día del suceso del evento, la fecha tal. Pero al criollizarse, la sociedad puertorriqueña se va criollizando, pues va adquiriendo elementos locales, y el nombre de santoral de huracanes, pues un ejemplo de eso. Ahora, Santa Clara, ¿eso era el día de Santa Clara? Sí. ¿Y hasta qué fecha se sigue usando los santos? Prácticamente Santa Clara viene siendo el último. ¿El último? Sí. Ya en el 1961, Dona, que afectó indirectamente a la isla, que pasó muy cercano de Humacao, Fajardo. En el caso de Dona dejó más de 150 fallecidos en la región de Humacao. ¿Y Santa Clara cuántos dejó? Santa Clara no dejó tanto. Santa Clara fue menos de 100. Muchas veces en estos sistemas tropicales la mortandad mayormente no es asociada a los vientos, es el agua. La acumulación del agua es el peor enemigo durante el paso de un temporal, sea de agua, de una vaguada, una onda tropical, una tormenta o un huracán. Es el agua, siempre se dice que es el mayor enemigo de lo que es las comunidades. Luis, y ya, o sea, para el 1956 ya Puerto Rico tenía un gobierno electo, estaba Luis Muñoz Marín como el gobernador, y el Partido Popular en control absoluto de todos los municipios y de todas la legislatura. ¿Cómo manejaron el Partido Popular y el gobierno de Muñoz Marín ese huracán? Mira, el manejo por huracán fue un poco más eficiente en los programas de asistencia social. Obviamente el gobierno desde 1950 en adelante, pues cuando estaba Luis Muñoz Marín ya como el gobernador, pues estableció una serie de programas para fomentar ciertas cosas y también para las emergencias. Así que pues sí, fue bastante, se pudo afrontar, claro, bien importante. Siempre, todavía en 1956, muchas de las carreteras hoy en día pues no existían. Y la realidad es que las vías de transporte también a veces juega un papel importante en la asistencia. Así que pues todavía en el 1956 esa respuesta no es tan rápida todavía como tiempos modernos. No debemos olvidar que todavía hay elementos del 1928 que todavía están presentes en el 56, y una de ellas son las vías de comunicación. Apenas la Avenida de las Américas se había construido, un ejemplo. No existía la autopista Luisa Ferré. El camino que une el camino para unir el sur con el norte era la número 1 con la PR-14 hoy en día, la antigua carretera central. Por lo tanto, pues la asistencia tomaba tiempo. Así que todavía en términos de asistencia,
de reconstrucción, pues va a tomar tiempo, por esas particularidades todavía de aquel tiempo. No, y yo recuerdo, yo era niño en el 56, y no tengo recuerdos de que el país estuviera pasando estragos desde San Juan. Yo vivía en San Juan. Y sí recuerdo mis abuelos y mis padres hablando del huracán, pero yo no tengo recuerdos, o sea, que no fue algo como María, o sea, que paralizó el país por días, no tuvo ni remotamente ese efecto. Sí, Santa Clara fue un sistema tropical de rápida transacción. Era un sistema tropical que apenas tuvo 4 o 5 horas en la isla. Así que fue el área central de la isla de Puerto Rico que sí sufre los embates. Y todavía había muchas estructuras vulnerables. Pues obviamente sí, pero en aquella época todavía la estructura se caía, pero ya a la semana, 2 semanas, la persona ya estaba levantándola. Pues todavía en aquella época se solía utilizar mucho los árboles como método de madera, así como materia prima, mejor de esta forma. Así que todavía con Santa Clara un aviso que estos sistemas tropicales van a pasar, y en términos históricos, cuando analizamos la documentación, pues vemos ese patrón de sistemas afectando a la isla cada cierto tiempo, no todos los años, como a veces nos quieren decir. ¿Qué fue lo que pasó con María? Pues luego que pasa Georges en el 98. Luis, pero después de Santa Clara, ¿qué otros eventos Después tenemos? de Santa Clara, tenemos tormentas indirectas. Dijiste Donna en el 61. Donna en el 61. Luego tenemos la tormenta tropical Eloísa en el 75. Eloísa dejó más de 140 fallecidos en el área suroeste, entre Yauco y Sabana Grande. Así que son eventos regionales. Tenemos también a David. David no cruzó tan alejado de Puerto Rico, dejó algo de lluvia. Federico. ¿David en qué año? Se fue en el 79. El 79, Federico fue una tormenta tropical de baja intensidad que sí entra, pero no tenía esa intensidad de dejar grandes daños. Ya en los 70 ya había un poco más de modernidad, más vías de movilidad que hace que la asistencia gubernamental sea más efectiva. Pues técnicamente entre Santa Clara sería hasta Hugo en 1989. Ese sistema que te paraliza, en parte la paraliza. Obviamente Hugo era un huracán categoría 4, venía con una trayectoria muy directa a la isla. De momento, pues claro, todavía la meteorología pues todavía no estaba tan avanzada en aquel tiempo. Pues obviamente Hugo se desvía, faltando algunos menos de 100 millas náuticas. Así que es el área este que se ve afectada, pero la parte ya sur y el oeste, pues los daños no son tantos como tal. Pero entiendo que con el Yunque ahí fue que más o menos se fue para el norte, ¿verdad? No hay primicia científica para asociar al Yunque como un protector, vamos a decirlo de esta forma. Sí, por un tiempo se pensaba el Yunque como un aislador, porque en los 90 pues hubo varios sistemas tropicales que de momento se desviaban, y pues obviamente pues era un joven y escuchaba eso, pero que ciertamente, pero en términos científicos no tenía tanta validez. Y pero yo sé que Hugo azotó mucho a Culebra y Vieques, particularmente, pasó por encima. Sí, Vieques y Culebra fueron los más afectados. Fajardo fue también severamente afectado, pues también San Juan, sin duda alguna, Canóvanas, áreas que sufrieron el impacto, pues cogieron la parte sur del centro de vórtice, que pues obviamente pues eventualmente sí fueron las áreas más afectadas. ¿Y después de Hugo qué vino? Después de Hugo tendríamos a Hortensia, que Hortensia en el 96 pues su paso se esperaba a más de 100 millas alejado al sur de la isla. Por cosas que todavía la meteorología no puede comprender, Hortensia se detiene por más de 24 horas. Tenía una fuerte alta presión encima. Pues ese anticiclón pues hizo que el ojo se detuviera. Cuando el anticiclón pierde su energía, pues Hortensia gira hacia el norte. Así que pues toma una trayectoria más cercana a la isla y llega en un momento dado que ya entre Peñuelas, Guayanilla y Guánica, pues entra el centro y sale por el área de Mayagüez. Así que Hortensia, siendo un huracán categoría 1, pues sus daños mayores fueron vamos a decirlo, con el agua. ¿Y Hugo cuánta gente murió? ¿En Hugo? No, en Hugo la mortandad fue mucho menos de 30. O sea, Hugo sí fue ya bastante, ya hay mejores estructuras, pues hay más vías de salida, la asistencia puede ser más rápida. Así que pues según vamos acercándonos a tiempos modernos, pues la mortandad va bajando. Luego de Hortensia viene haciendo Georges,
Georges vendría siendo, vamos a decirlo, desde Santa Clara, primer sistema tropical que cruza la isla de un punto cardinal a otro punto. Así que pues pasaron más de 40 años para que Y Marilyn estuvo... Marilyn fue de esas... Luis y Marilyn en el 95 fueron dos de esos sistemas tropicales que la gente se amparaba en decirlo del yunque. Que ese Luis y Marilyn azotó mucho a Culebra. Marilyn asustó mucho a las Vírgenes y a Culebra. Claro, definitivo. Y el huracán Luis también. En aquella época yo tenía como 10, 11 años y me acuerdo muy bien de esos dos sistemas tropicales. Pues obviamente los efectos en la isla fueron lluvias aisladas. Vamos a decir, como sucede con los huracanes que pasan por el norte, en el área oeste y el sur. Así que yo perdí mi casa en Culebra, en Marilyn. ¿Con Marilyn perdiste la casa? Una casa que había al lado se estrelló contra la mía. Ah, wow. Y lo perdí todo. Wow. Ya en aquella época ya estaba la asistencia de FEMA, ya estaba este programa de asistencia federal. Así que pues en aquella época con Georges, evidente, los fondos de FEMA pues ayudaron muchísimo a la recuperación. Es con Georges también bien importante que el sistema eléctrico pues empieza a decaer. Cuando Georges afecta entre Santa Clara en el 56, a Georges en el 1998, gran parte del sistema eléctrico de Puerto Rico tenía más de 35 años. Postes, cablería. Pues debió haber sido con Georges que se debió haber hecho el programa de transformación energética. Y así evitar el parcho, el trabajo provisional que se hizo, que cuando vino María, María lo afecta severamente. O sea que no hubo nada desde Georges hasta Irma y María. Prácticamente tenemos a Jean en el 2004, claro, bien importante, en el 99, el único sistema tropical que se ha podido registrar, válgame, muchísimos años, un huracán de vórtice al revés, que en vez de venir del oeste, venía del oeste. Ese es el huracán Lenny, le dicen el zurdo, pero Lenny tenía su fuerza al sur, era al revés, era un sistema tropical de vía opuesta. Así que pues Jean en el 2004 es una tormenta tropical de estilo Ernesto que pasa por el sur, pues deja más, sus efectos son con la lluvia, frutos como el plátano, el guineo, que con estas tormentas, pues por eso se les identifican como tormentas plataneras, porque obviamente es el fruto que se ve más afectado. Así que pues luego de ahí, hubo un sistema tropical llamado María, la gente no se acuerda de esto, para allá, para el 2011, yo estaba empezando a estudiar acá arriba, aquí en San Juan. Me acuerdo que hubo una tormenta tropical llamada María que parte del rabo se desprende y se quedó encima de la isla por más de 12 horas y dejó inundaciones regionales. Pero como este sistema tropical llamado María no tuvo efectos severos en ninguna otra parte, pues prácticamente fue otra vez insertado en el listado de huracanes y así... Desgraciadamente, 6 años después, no llegó de forma directa. Así que, bien importante, cuando un sistema tropical afecta un territorio, su nombre se elimina. Es bien que lo sepan, ¿verdad? Por si acaso no volveremos a ver el nombre de Georges, no volveremos, posiblemente el nombre de María no se va a ver, el nombre de Andrews tampoco se va a ver. Andrews fue el huracán categoría 5 que afectó el estado de la Florida en 1992. Entonces, después de esto viene Irma y María. Exactamente. Irma y María vienen una semana de diferencia. Pues el huracán... Eso nunca había pasado antes, ¿verdad? Dos huracanes de esa categoría, una detrás de otro. Mira, sí ha pasado. En el 1530 hubo 3 sistemas tropicales entre el 27 de julio y el 10 de septiembre. Así que, pues, de hecho, por poco la isla es abandonada, ¿sabes? Los españoles se habían molestado tanto que... Como estos sistemas tropicales en aquella época pues, habían deuda, pues, obviamente el Estado tenía que como que cancelar los pagos, pero obviamente a lo que llegaba la recuperación. Así que pues por lo tanto pues en aquel tiempo, en el 1530, pues sí hubo ese dilema de dejar la isla. Entonces, ¿tú dirías que María es el peor huracán que ha tenido Puerto Rico? Por lo menos por los pasados, vamos a decir, por los pasados 90 años, sí. Pues tenemos a San Felipe, 1928. En términos monetarios, claro. En términos monetarios... Y de muerte. Y de muertes post-huracán. Sí, pues, sí, eventos asociados... Sí, definitivamente, en la historia moderna. Pues claro, cada sistema tropical de intensidad, pues cada periodo tiene su particularidad.
En el 1615 apenas había una población en Puerto Rico de 2,000 personas. Pues en el 1899, que aunque había una población de 1 millón, la gente vivía cerca de los ríos, las casas eran de una sencilla construcción. Todavía en el 1928 pasaba algo parecido, con la diferencia de que ya el gobierno de Estados Unidos había iniciado un plan de empezar a construir viviendas un poco mejor hechas en los cascos urbanos. Así que pues cuando ya llegamos con María, pues tenemos muchas comunidades viviendo en áreas donde usualmente antes no había nada. Así que pues en esa época habían quebradas que volvieron a la vida, las inundaciones. Estamos hablando también del sistema eléctrico, que es una de las cosas más costosas que tiene el huracán María. Y muchas de las estructuras, vamos a decir que tenían 30, 40 años de construcción, y especialmente de madera, pues obviamente María les hace grandes daños. Así que pues por eso que la contabilización monetaria es astronómica, vamos a decirlo de esta forma. Luis, y vamos a entrar brevemente con los terremotos. Claro. Háblanos en términos de los terremotos más antiguos que tú tienes conocimiento. Los sistemas, y el daño. Los terremotos son menos frecuentes, por mucho en comparación con los huracanes. Se han registrado apenas en estos primeros 2 siglos XVI, XVII al XVIII, apenas una decena de sismos de magnitud. Y eso tiene sus razones. Primero que las construcciones sólidas la construcción sólida es la que está más propensa a daños por sismos. La construcción de paja, que da muchas de las casas de esta forma, la yagua, tiene un material interno molecular que hace que la vibración pase. Se mueve, pero no se cae. En contraparte, el material sólido, especialmente como el ladrillo, la mampostería, o sea, la piedra, a la onda no poder traspasar el material, lo que hace es que rebote y explota. Explota y la estructura hace que colapse. Así que pues los registros de sismos telúricos pues van a ser menos. En estos primeros 2 siglos tenemos en el 1528 la casa que tenía Juan Ponce de León en la parte alta de Guaynabo, que hoy en día aquí en Guaynabo pues sufrió daño. Pero en aquella época era la única, pues, técnicamente. Así que pues las demás no hay más noticias. La primera noticia de envergadura fue el terremoto del 7 de septiembre de 1615, que había comentado hace un rato que fue 5 días después, pues vino un huracán de intensidad. Que de hecho, pues gracias a los informes que fueron recolectados en el Cabildo de la ciudad de Puerto Rico, pues tenemos una idea de los daños que hubieron. Así que fue, pues obviamente, pues... ¿Y después de ese, cuál fue el próximo? Después de ese, se registró uno en la ciudad de Santo Domingo en el 1672, de gran intensidad, de sobre 7, se entiende. Pero obviamente estos sismos de intensidad, pues tienden a extenderse, por lo menos hasta el área oeste de Puerto Rico, pues entendemos que sí se sintió. También en el 1691, en el área noroeste, se sintió un fuerte temblor que la iglesia de San Francisco pues sufrió daños. Después de ahí tenemos el de 1740. Después de ahí tenemos el del 3 de mayo del 1787, que es uno de los primeros sismos grandes que se fueron sentidos en el siglo XVIII. Y pues ese sismo en particular fue tan intenso que ese fue asociado a la trinchera de Puerto Rico. Pues ahí ese fue el día de la Santa Cruz, que la primera semana es dedicada a la cruz. Así que pues cuando pasaban estos eventos como tormentas y terremotos, usualmente la iglesia fomentaba las rogativas públicas. En aquel tiempo no se tenía mucha noción de la ciencia. Se entendía que estos eventos eran castigos del Padre Poderoso. Ellos entendían que se estaban portando mal. Obviamente estas rogativas eran como una forma de perdón, de perdón. Así que pues era, ¿verdad?, algo que pasaba. Y luego que llegan los americanos la invasión del 98. Mira, de 1787 hasta el 1898 no podemos dejar pasar el terremoto del 16 de abril de 1844. No debemos dejar pasar el terremoto del 18 de noviembre de 1867
y el del 12 de agosto de 1890. Entonces, fueron 3 sismos también bien importantes. Luego de la invasión, tendríamos lo que es el del 1918, el de San Fermín, que fue en octubre. Así que desde 1918... Y ese el 18 fue más bien en el oeste de Puerto Rico. En el oeste que creó un maremoto. Que ha sido el único el sismo que ha tenido, uno de 2 sismos que hemos tenido noticias de un maremoto afectando a la isla. ¿Y la mortandad? La mortandad fue sobre 210 personas por ahí más o menos, siendo el evento del maremoto que dejó sobre 130 fallecidos en el área de Aguadilla. Así que ha sido el de más impacto. E irónicamente, que fue el área más afectada en mortandad, en términos de estructura, el Mayagüez fue el pueblo de mayores daños. Y eso tiene una razón. Pues Mayagüez era el centro regional de la época, porque por mucho eran más que estructuras antiguas tenía. Así que pues estos pueblos del noroeste apenas tenían estructuras antiguas, por lo tanto en términos materiales pues el daño no fue tanto. Y el problema es que no anuncia, como en el caso de los huracanes. Definitivo, sí, el sismo te llega donde te cogió. Bien importante la historia de sismológica. La historia sismológica nos dice que Puerto Rico tiene una serie de fallas que van a estar pequeñas, que pueden liberarse cada cierto tiempo, pero que no tienen la capacidad de crear grandes sismos. Entonces, después del 1918 no tenemos nada importante hasta lo reciente. Hasta el 2020, exactamente. Hasta el 2020. ¿Y cómo compara el 2020 rápidamente con el 1918? Rápido. Pues el 95% de la estructura en Puerto Rico en 1918 era de madera y de yagua. Hoy en día es AGB. Así que los gastos serían astronómicos. Si un sismo del 18 se reflejará como hoy. Ok, ¿y qué tan malo fue el 2020 versus el 18 en términos de daño? En términos de daño, el del 18 es mayor, sea como sea. Ahora, siempre fueron en la parte oeste de Puerto Rico, ¿verdad? En el caso del 18 fue en muchas partes de la isla. En Ponce hubo bastantes daños. ¿En San Juan también? Ya en San Juan no tanto, pero Ponce, San Germán, Mayagüez, Arecibo, sí, hubo bastantes daños. Okay. El programa de hoy hemos discutido la historia de los huracanes y los terremotos en Puerto Rico. Vemos cómo Puerto Rico ha estado presente en estos fenómenos de la naturaleza y han causado muertes y daños económicos durante estos eventos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por la invitación. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.